Situada en los 90, la película inicia en la escuela Benjamin Franklin, donde conocemos a Dawn Winner, una niña de 12 años tímida y rechazada por sus compañeros. Por tanto, en el comedor, Dawn suele sentarse con Lolita, una niña que también sufre el mismo problema. Entonces, Dawn es interceptada por el grupo de animadoras dirigido por Cookie, quien le pregunta si los rumores de que es lesbiana son correctos. Pese a que la joven se niegue rotundamente, Lolita asegura que ella trató de coquetearle una vez, lo que revela que siempre estuvo aliada con las animadoras para investigar ese rumor. Poco después, Dawn encuentra a Troy, un niño nerd, siendo golpeado por una pandilla de bullies, quienes se van al ver a la niña. Tras eso, Dawn trata de ayudar a Troy, pero este se va molesto. Al volver a su casa, la pequeña se reencuentra con su molesta hermana menor, Missy, quien siempre se las arregla para que su madre Marge la castigue por cualquier tontería. Al otro día, en el colegio, Dawn estaba presentando un examen cuando Brandon, uno de los bullies, comienza a copiarse de ella. Por tanto, la niña se lo dice a la profesora, aunque como no sabía cuál de los dos tenía razón, ambos terminan castigados. Minutos después, Dawn se va al baño para hacer sus necesidades, aunque trata de irse apenas ve a Lolita. Sin embargo, Lolita fue más rápida, advirtiéndole que no vuelva a hablarle a Brandon e intimidándola para que haga del número 2 frente a sus ojos. A la hora del castigo, Brandon le dedica gestos obscenos a Dawn, y por culpa de eso, ella apenas obtuvo una D en el examen. Aunque le ruega a la profesora Grissom para que repita el examen, su petición termina siendo negada, y encima tiene que escribir un ensayo sobre el significado de la dignidad. De vuelta en su casa, la pequeña protagonista se refugia en su único lugar seguro, el Club de los Especiales, fundado por ella misma. Su único miembro es Ralphie, un niño algo afeminado de primaria, al que siempre le cuenta su sueño de ser popular. En la cena conocemos a los miembros restantes de la familia Winner, el padre Harv, un hombre manso que se somete a las órdenes de su esposa, y Mark, el hijo mayor que toca el clarinete y piensa llegar a una buena universidad mediante la música. En eso, Missy interrumpe la conversación para sugerir que Dawn debería estar en un reformatorio para que deje de molestarla. Ante eso, su madre le asegura que su hermana la ama, pero Dawn es incapaz de decirlo, por lo que se gana otro regaño. Al otro día, Dawn se acerca a las prácticas de la banda de Mark, donde se enamora a primera vista del vocalista Steve Rogers y se queda pensando en él por un largo rato. En una nueva temporada escolar, vemos que todos los estudiantes están en una importante asamblea, donde Dawn es molestada por la pandilla de Brandon, quienes le lanzan papelitos. Harta de la situación, la niña contraataca con la misma táctica, pero se apresura en el disparo y el papelito termina en el ojo de una profesora. Por tanto, el director cita a sus padres y le recuerda que dentro de unos años llegará a secundaria, por lo que su comportamiento debe mejorar. Más tarde, Steve visita a Mark para que lo ayude a estudiar. Cuando Mark se retira un momento al baño, Dawn aprovecha para hablar por primera vez con Steve, quien le confiesa que también pasó por su escuela y no le fue nada bien. En eso, Dawn intenta tocar su pierna, aunque su hermano aparece para echarla del cuarto. En otro momento, la joven le pregunta a su hermano por el rendimiento académico de Steve, quien es bastante irregular porque suele distraerse con chicas. Mark es todo lo contrario, pues rechaza cualquier contacto con las chicas para concentrarse en su futuro. En eso, su hermano le revela que Steve estaría con cualquier chica, hasta las menores, con tal de que estén dispuestas a hacer lo que sea. Eso le da algo de esperanza a Dawn, quien se dirige con Ginger, una ex de Steve, para preguntarle si tiene oportunidad con él. Para su desgracia, Ginger le deja claro que su apariencia no es para nada atractiva. Más tarde, Steve se presenta en casa de Mark, pero como él no estaba, es recibido por Dawn, quien le ofrece todo un banquete. Mientras el chico se deleita con la comida, Dawn se deleita con solo mirarlo. En eso, ella trata de impresionarlo con sus habilidades en el piano, y aunque Steve no parece muy interesado, le indica que es mejor que Barry, un compañero de su banda. Por ello, Dawn pretendía seguir tocando en el piano, aunque justo entonces su hermano llega. Por la noche, la niña prepara un altar improvisado con la tarjeta estudiantil de Steve para que se enamore de ella. En la próxima práctica de la banda, Steve canta Welcome to the Dollhouse, maravillando con su voz a Dawn, aunque al terminar, Mark le indica que cantó en un tono menor. Incapaz de aceptar las críticas, Steve se va furioso, lo que significa que Dawn no lo verá tan a menudo.
Poco después, la niña descarga su molestia en una máquina arcade junto a su amigo Ralphie, pero en ese momento llegan los matones de Brandon. Esta vez Dawn les planta cara, diciéndole retardado a su líder. Ante ese insulto, Brandon espera el próximo día de escuela para advertirle que va a abusar de ella. Dawn pasa el resto de la jornada nerviosa, mientras que Brandon se mantiene vigilándola. En la escuela, Lolita trata de desviar la atención de Brandon, aunque el matón sigue fijado en Dawn, a quien intercepta al salir de clases. Entonces la somete contra una pared y la obliga a desvestirse, pero afortunadamente aparece un conserje sacando la basura, lo que le permite a Dawn escapar. Al volver a su casa, la niña recibe la noticia de que tendrá que demoler la pequeña sede de su club para que sus padres puedan celebrar su aniversario en el patio. Segundos después, Brandon llama a su casa para recordarle su castigo. Esta vez, Dawn decide irse con el matón de forma voluntaria, quien la lleva a una casucha abandonada donde nadie podrá salvarla. Pese a eso, Dawn se comporta muy dócil, una actitud que molesta a Brandon. Entonces el chico le confiesa que tiene un hermano retardado y por eso se molestó tanto con su insulto. Por ello, Dawn le pide disculpas apenada, pero él comienza a besarla inesperadamente. Tras eso, la deja ir, con la amenaza de que si le cuenta a alguien sobre su encuentro, abusará de ella en verdad. A la hora de la cena, Dawn le deja bastante claro a su familia que no quitará su club, por lo que su madre la deja sin pastel, mientras que todos comen tranquilamente. Tiempo después, vemos que Steve ha vuelto para estudiar con Mark, así que Dawn vuelve a la carga. Entonces él le muestra unas fotografías para su nuevo álbum como solista y le confiesa que solo estudia por obligación de sus padres. Cuando reaparece Mark y trata de echar a su hermana, Steve la defiende y permite que se quede. De vuelta en el colegio, Dawn ve como Brandon felicita a Cookie por su cumpleaños e incluso le regala una galleta, algo destrozada, pero seguía siendo un gesto bonito. Sin embargo, Cookie solo se burla de él y se niega a invitarlo a su fiesta. Esa noche, la protagonista invita a Brandon a un pequeño refugio, donde él comienza a besarla con ternura, pero ella lo separa rápidamente, confesándole que está enamorada de otro chico, Steve. Apenas escucha eso, Brandon se va furioso, dejando a Dawn desconsolada. Entonces Ralphie aparece literalmente de la nada para tratar de consolarla, aunque ella lo llama afeminado de forma grosera. Al día siguiente, Mark y Harv celebran su aniversario con una gran fiesta en su patio y con la banda de Mark como los animadores. Pero pese al ambiente divertido, Dawn se niega a salir de la casa, desde donde ve a Steve jugando con Missy. Finalmente, la chica decide hablar con Steve, encontrándolo en el garage con una chica. Eso la obligó a cambiar de planes, invitando a Steve a unirse a su nuevo club de personas especiales, pero él explica que ese término se refiere a retardados. Al finalizar la fiesta, los Winners se sientan a ver los videos divertidos del evento, en los que Dawn es humillada por su hermana. Por eso, la protagonista espera la madrugada para destruir la cinta con un martillo, y se sintió tentada a usarlo contra su hermana, pero recapacitó rápidamente. En la escuela, el director interrumpe un examen para llevarse a Brandon, quien estaba siendo buscado por la policía por presunto tráfico de drogas. A raíz de eso, Dawn regresa molesta a su casa, donde su hermana atiende una llamada de Ralphie. Dawn se niega a hablar con él, exclamando que es un afeminado. Segundos después, Missy va a sus clases de ballet y como su madre no podía buscarla de regreso, le dejó una nota para que supiera que debía irse con su maestra de baile. Sin embargo, Dawn se negó a mostrarle la nota a Missy. Horas después, vemos que Missy no ha regresado a casa y todo indica que fue secuestrada. A raíz de eso, la casa de los Winners se llena de policías y Harv sufre un colapso nervioso, así que Dawn trata de reconfortarlo, diciéndole que la policía encontrará a Missy y así no lo logren, todavía le queda ella y Mark. Al otro día, la joven decide visitar el hogar de Brandon, conociendo a su hermano especial y a su padre, quien la deja pasar por poco tiempo, pues su hijo será enviado dentro de poco a un reformatorio. Pero al hablar con Brandon, Dawn descubre que piensa escaparse por su cuenta a Nueva York, antes de que ella le confiese que quiere ser su novia. Eso revive los sentimientos del chico, quien la besa y la invita a escapar juntos, pero ella tiene miedo de que siga traficando drogas. Ante eso, Brandon señala que él nunca hizo eso, y se decepciona de que ella haya creído los rumores. Entonces el muchacho escapa por la ventana, ignorando las súplicas de Dawn para que se quede.
En otro día, los Winner estaban cenando cuando la madre recibe una llamada sobre su hija desaparecida. Ella esperaba buenas noticias, pero por desgracia le informan que han encontrado el tutú de bailarina de Missy en Times Square, Nueva York. Decidida a enmendar su error, Dawn toma un bus hasta la gran ciudad, donde pregunta por su hermana a los civiles y coloca fotos de ella por todos lados. Tras horas de trabajo parecía estar a punto de rendirse, pero entonces ve a un hombre cargando a su hermana a la fuerza. Por fortuna, Dawn logra detenerlo y se gana la admiración de su madre, sus familiares, sus compañeros, de Steve y de todos, quienes le dicen te amo. Bueno, eso tan solo era un sueño, pues Dawn despierta al amanecer sin nada de progreso sobre su hermana. Entonces decide llamar a Mark para avisarle de su situación, momento en el que se entera que la policía encontró a Missy. Resulta que estaba más cerca de lo que creían, pues un vecino perturbado la mantuvo retenida en su sótano, aunque al menos no sufrió ningún daño. Al regresar a su escuela, Dawn lee un discurso de agradecimiento a la comunidad por haber ayudado en la búsqueda de Missy, aunque sus compañeros no hacen más que insultarla con apodos. Entonces el director los manda a callar, pero Dawn ya no quería seguir con el discurso. Tras eso, la niña vuelve a ser ignorada por sus padres, así que le pregunta a su hermano si la escuela alguna vez mejorará, aunque él le contesta que lo bueno llega a partir de secundaria. En la escena final, vemos a Dawn en un viaje a Disney World con sus compañeros, quienes cantan alegres el himno estudiantil, por lo que Dawn no tiene otra que unirse a sus cánticos, tratando de disfrutar esa etapa de su vida. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.